Hola, buenos días mis queridos suscriptores, bienvenidos al canal una vez más. Hoy voy a hacer un trabajo en este motor Mercury 50 caballos 4 tiempos EFI. Ya hay unos videos de este motor, ¿okay? De la reparación del eje de giro. Estaba trancado, no giraba. Hay una reparación de la parte 1 y la parte 2, son los videos más recientes en el canal. También hay una reparación de la dirección hidráulica, que se salió la manguera por estar duro el motor, que salió de adelante de la bomba de aceite, pues la que mueve el gato. Y bueno, hoy voy a estar trabajando con la cola, voy a sacar la pata o la cola y voy a cambiarle el impeller, el retén que tenemos con la estopera bajo de la bomba, bajo del impeller. Voy a cambiarle el aceite y por ahora vamos a hacer eso. Después también le voy a hacer los ánodos. Tengo una tapa del termostato que no sale, tengo que hacer un trabajo también. Bueno, vamos a empezar por ahora por la cola. ¿Okay? Vamos a cambiar el impeller, el aceite y el retén el que está abajo del impeller. Vale, empezamos. Bueno, vamos a empezar por subir el trim para trabajar cómodo la cola. Paso el switch, el conectador o el master switch. Vale, lo dejo por ahí. Ahí me va bien. Bueno, les voy a cuadrar la cámara ahora para entonces empezar a sacar la cola. Bueno, lo primero que vamos a hacer, una vez que subamos el trim, aquí tenemos dos tornillos de este lado y dos tornillos de este lado, son 5 octavos. ¿Okay? Tenemos uno aquí, el del ánodo de timón. ¿Okay? Y tenemos, cuando saquemos el ánodo de timón, otro tornillo aquí abajo, 5 octavos también, todos son 5 octavos. ¿Okay? Entonces, sin perder más tiempo, voy a empezar por aquí con un dadito 5 octavos, aflojar. Vienen los cambios de ánodo, ya se los cambiaré en su momento. Sacamos este tornillito. Quitamos el ánodo, entonces lo reemplazaré, como les digo. Vale, vamos a aflojar aquí adentro esta tuerca que tiene, es una tuerca que es 5 octavos. Ya yo esta cola la había sacado cuando le hice el trabajo que le dije de destrancar el eje de giro. Ya la había sacado, pues la tuve que sacar, pero la volví a meter para entonces hacer este video completo de esta reparación ahora. ¿Vale? Sacamos el tornillo, la tuerca con su arandela. ¿Okay? Tuerca y arandela. Con una llave 5 octavos, empezamos a aflojar. Le voy a dejar uno metido, ¿okay? El de este lado de aquí adelante se lo voy a dejar metido para que no se me caiga. Ya cuando la vaya a sacar, la agarro y se lo saco y la jalo para afuera. Esta cola simplemente tiene el eje que va para el cigüeñal y la varilla se une con estrías, ¿ok? La que viene de arriba con la que sale de la cola se unen con estrías, o sea, es partida, la puedo sacar sin problema. No me voy a encontrar con que está enganchada en algún otro lado o agarrada en algún otro lado. ¿Okay? Vale, sacamos este tornillo con su arandela. Vamos a sacar aquí, aflojar y a sacar de una vez. Saco con la mano mientras pueda. Saco el tornillo con la arandela, saco el tornillo con la arandela y saco este que me queda aquí.
preparado ya para agarrándola porque viene para afuera. Ella estaba pegada en esos videos de que reparé el eje de giro, esto estaba pegado, ahí se ve como la tuve que despegar. Ahorita va a salir fácil, pero uno se encuentra todo tipo de casos. Vale, saco el tornillo, le doy un golpecito. Vale. Todavía se volvió a pegar porque no la limpié. Hacelo ahora este trabajo. Vale. La despego. Se pegan en la guía. Saco la cola. Se pegan en esta guía. ¿Okay? Se le crea salitre y se pegan. Y generalmente en esta de atrás también, pero esta no, esta está limpiecita. Esta es la que tiene la sal. Vale, entonces saco la cola, la llevo a la prensa y les presento la cámara. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es sacar la guía. ¿Ok? Esto es un espaciador, pues entra la mitad en esta varilla y el otro pedacito que le queda es para la varilla que viene de arriba, ¿ok? Y este es un embudo, es como una especie de embudo para que la varilla, cuando vayamos metiendo la cola, la varilla se emboquille, ¿ok? Y vaya directo hacia esta, ¿ok? Hacia el espaciador de unión, ¿ok? Este espaciador une esta varilla con la que viene de arriba para hacer los cambios, ¿ok? Marcha adelante, marcha atrás, neutro. Vale, entonces apartamos esto completo. Vale. Bueno, vamos a sacar la bomba de una vez con un dedito 10, ¿ok? Vamos a aflojar los tornillos. Aflojamos los tornillos para tener acceso al impeller, sacar la bomba, pues la pista de la bomba esta, la bomba de agua, y llegar al impeller, sacarlo. Retiramos los 4 tornillitos, levantamos, vale, levantamos. Ok, agarramos la cuña, okay, la cuñita que trae el impeller, la quitamos. Subo, aquí tenemos el impeller, ok, se quedó metido ahí. Vale, lo sacamos. Yo tengo aquí en el kit, tengo el impeller, tengo todas las pistas, la junta, la bomba, el retén de la parte de arriba. Este tubo que también lo vamos a ver dónde va. Vale, tengo todos los recambios. Entonces esta pista ya va a salir, la quitamos del medio. Vale, vamos a separar la pista de abajo. Vamos a sacar perdón, estos 2 tornillos primero, que también sujetan toda la plancha. Están un poquito duros, por eso yo uso siempre un rache de estos pequeños, porque cuando es de los grandes no mides la fuerza, partes el tornillo. Vale, se le va dando poco a poco, sin dejar de darle. El tornillo calienta y viene saliendo. No hay mucha sal eso ahí. Vale, pongo los 2 tornillos y los quitamos. Ve toda la sal que le viene saliendo a esta. ¿Okay? Toda esa sal la tiene metida en la rosca de los tornillos. ¿Okay? Vale, todo eso de todos modos lo vamos a limpiar. Ahora sí subo la plancha. ¿Okay? Aquí tiene pegado algo del impeller todavía. Vale, bueno, quitamos eso, subimos la plancha. La voy a subir simplemente, la voy a sacar. Vale, aquí la tenemos. Una plancha, la pista del impeller, ok, y la estiraron hasta la varilla para que agarrara el retén aquí abajo de la varilla de cambio, ok. Ok, lo estoy viendo y está bien, no tiene ningún problema. Vale, como vino en el kit,
Ella no tiene problemas de entradas de agua ni nada, pero como vino en el kit el retén o la estopera de aquí arriba, ¿ok? Bueno, voy a aprovechar también y la voy a cambiar. Vale, ¿qué voy a hacer ahorita? Ahorita mismo voy a lavarla, ¿ok? Voy a lavar todo esto, voy a meterle la manguera de agua, lavarla, a quitarle toda la sal completa y entonces me la vuelvo a traer limpia ya para empezar a trabajar otra vez. Bueno, una vez ya todo limpio, ¿ok? Lavadito y limpiecito, sin ninguna sal por ningún lado. Vale, vamos a sacar ahora el retén, ¿ok? Superior de la cola que va abajo de la bomba de agua, bajo el impeller, pues, que es esto mismo, ¿ok? Que tenemos nuevo aquí. Vemos que tiene una junta tórica, un O-ring por fuera, o sea que entra presión, no entra girándolo como una tuerca. Así mismo lo tenemos que sacar, para eso nos ponen estas muecas aquí, ¿ok? De cada lado, ahí las tiene, para meterle palanca y sacarlo, ¿ok? Y aquí adentro están los retenes, pues, ¿ok? Un retén, tiene doble retén, doble labio, ¿vale? Para el aceite y para el agua. Bueno, vamos a intentar sacar esto, ¿ok? Es la única manera, como les digo. Meto un destornillador por aquí grande y otro por aquí y le damos. Puede que se rompa y la tendría que sacar en pedacitos, ¿ok? Voy a tratar de girarla un poco. Voy a tratar de meterle otro tipo de destornillador que no sea puntiagudo, que me la vaya. Vale, aquí la idea es irle dando. A ver si la logramos aflojar. Es lo que pasa siempre. Que se rompen. Vale, se rompe. Bueno, hay que terminar de sacarla partiéndola. No tenemos de otra. Vale, así es que la voy a sacar en pedacitos. Así la vamos sacando, ya que no va a salir de otra manera. Está muy pegada. Bueno, sigo sacándole los pedacitos. Me voy ahora hacia allá. Tratar de picarla. Tenemos que sacar. Así que no les quiero tapar por aquí la cámara. Esto es lo que no ve el cliente. Esta parte. Vale, voy a hacer lo siguiente, voy a calentarlo un poquito. Calentarlo un poquito para que salga más fácil, está muy pegado.
Déjalo ahí. Vale. Me queda mejor la vista para calentar. Vale, la tenemos. Sacamos entonces la pieza completa, ¿ok? Vale, está caliente. Vale, aquí está los rings. Vale, vemos que la pieza la saco, voy para arriba, que está caliente. Vale, la pongo ahí. Vale, muy bien. Ahora otro procedimiento. Voy a aprovechar de limpiar otra vez ahí, ¿ok? Bien. Y entonces lo volvemos de lado. Bueno, vamos a empezar. Ya está todo limpiecito de nuevo, lijadito, ¿ok? Donde va a entrar el retén para que no tenga problemas y pase directo, pues, ¿ok? Encaje bien. Vale, lo primero que vamos a hacer es justamente empezar por ahí. Vale, vamos a echarle grasita adentro a los retenes. Ok, vamos a echarle grasita por fuera a que entre suave. ¿Okay? Les recuerdo que aquí ya pega el aceite de la cola, llega hasta aquí arriba. ¿Okay? Vale, entonces lo meto por arriba, le trato de dejar las dos muecas que tiene hacia los lados para que en un futuro, cuando se vaya a desarmar, se pueda desarmar. ¿Okay? Medio metemos ahí. Okay. Con una barrita, vale, le voy a ir dando poquito a poco. A medida que vaya entrando. Vale, ya sonó distinto, ya llegó abajo. Okay, lo dejamos ahí. Ya le eché grasita a toda la junta, ok, para que estuvieran. Vale, esto tiene un solo sentido de caída. Esta plancha, si esta plancha o la junta, lo que sea, la montamos al revés, los huecos no nos van a cuadrar, ok. Entonces les recomiendo siempre revisar primero, cuadrar aquí fuera, ok, que puedan visibilizar que estén todos los huecos abiertos. Este es el caso, ok. Meterla, hay que meterla, son muy parecidos, hay que meterla y verificar aquí encima, ok, de que los huequitos los tengamos donde van, ok, cada uno. Este es el caso, porque si no, después entonces tenemos problemas. Vale, entonces vamos a montar el impeller. Vamos a ponerle su cuña, un poquito de grasa. Vale, ponemos la cuña, metemos el impeller. Tiene la guía, ok, tiene grasa ya le había echado grasa. Tiene las guías que la podemos meter cuando es nuevo por cualquiera de los dos lados, ok. Lo meto, marco la aleta que tiene la guía, es esta, me la llevo con los dedos puestos, vale, y llego aquí con mis dedos y ya la tengo ubicada. Vale, metemos, tenemos eso puesto ya en impeller. Vale, entonces esta junta igual ya le eché grasa también aquí a toda la pista, ok. La junta va con el labio rojo este que tiene hacia la bomba de agua. De la otra manera no cae, si la ponemos así no nos caen los huecos, ok.
de ninguna manera. Entonces la ponemos como es. ¿Ok? Pegamos aquí. Es más fácil dejarla pegada aquí para que no se nos mueva. Si la ponemos aquí abajo, cuando estemos dándole vuelta, el impeller la puede romper. ¿Ok? Entonces la pegamos aquí y nos vamos para arriba. ¿Ok? El tubo del agua hacia atrás. Meto por arriba, me vengo. Vale, voy a girar el eje en sentido como el reloj, la cola está en neutro. Voy a girar como, en sentido como el reloj y voy a ir bajando la bomba, empujándola hacia abajo. ¿Ok? Voy girando y voy empujando la bomba. ¿Ok? En este momento bajó. Vamos a empezar a meter los tornillitos. ¿Ok? Para verificar que nos haya quedado todo como es. Vale, metemos estos dos tornillitos. Echamos un poquito de grasa para que lleve grasita para allá abajo, para la rosca. En un futuro salgan, no tengamos problemas. Vale, vamos a meterle de este lado. Vamos a meterle este. Vamos a meterle este que va por aquí. Y este otro. Ok. Bueno, ahora vamos a ajustarlos todos. Con el rache. Dedito 10. Ok. Empezamos a dar. Solo ajustarlo. Cuando veamos que la tapa ya pega el tornillo, ya ahí lo dejo. Y me vengo cruzadito. Vale, esta gomita, aquí hay una gomita roja que la tenemos que levantar para que la bomba quede por el lado de abajo de la gomita, no la vaya a pisar. Ok. Vale, entonces ahora sí voy, una vez que apriete este, a ajustarlos un poquito más ya. Vale, ajusto esto un poco más fuerte. Ajusto este, estoy hablando de unas 10 libras más o menos, lo que le estoy metiendo ahorita aquí. Ok. Unas 10 libras para seguir, claro. Vamos a apretar estos dos. Vamos a apretar este otro. Vale, los ajusto. Y me vengo. Ajusto este ya como a unos 15. Como unas 15 libras más o menos. Cruzadito. Vale, aprieto esto. Ahora sí le voy a meter la que es, ok. Unas 20 libras. Vale, lo tenemos. Vale, muy bien. Tenemos eso puesto. Vamos ahora a poner lo que nos falta aquí. Esta piecita, este espaciador. Grasita con él. Grasita aquí en la varilla. Metemos el espaciador. Ok. Grasita nuevamente. Metemos el espaciador de unión pues que tenemos aquí, ok, como les dije, él entra una parte en esta varilla y queda un espacio para que entre la varilla que tenemos allá en la sección media, que es la que mueve el mando, el morse cuando le damos marcha adelante y marcha atrás. Vale, de una vez lo dejo aquí, su grasita cuando entre la varilla, tenga grasita aquí en la guía, que si nadie le echa nunca y se pega, se le crea sal y se pega la cola ahí. Okay, igualmente en esta de atrás, grasita aquí donde va a pegar, donde va a entrar la goma del tubo del agua, que aquí la tengo nueva. Esta la tengo que cambiar, ya. Esta entra aquí así, ok. La tengo que instalar ya en el motor, ya cuando vaya a montar la cola lo veremos. Okay. De momento lo tenemos. Entonces ahora voy a echarle grasa de una vez al eje, ya que lo tengo aquí así. Y ahora después que le voy a cambiar el aceite de una vez.
Y ahora después que le cambie el aceite, entonces estoy echándole grasa al eje, ¿ok? Hasta arriba y a la estría de una vez también para cuando lo instale ya tenga su grasa. ¿Ok? Y entre en el cigüeñal y pueda salir de aquí a 4 o 5 años otra vez. Vale, tengo eso. Bueno, por ahora lo tenemos. Voy entonces a sacarle el aceite para ponerle el aceite, a cambiárselo y la montamos. ¿Okay? Bueno, vamos a sacarle el aceite. Voy a aflojar eso como siempre con un centropunto y un martillito. ¿Ok? Los tornillitos, ¿vale? Los tapones. A veces están duros y es bueno moverlo siempre un poquito con el centropunto. Entonces aflojamos los tapones. Vale, primero vamos a sacar el de abajo. Ok, a meterle el envase este. Le voy a dejar caer el aceite. Agarro el tapón. Vale, empieza a caer aceite. Vamos a sacar el de arriba para que se venga con más velocidad. ¿Qué hice? Incliné un poquito la cola, aflojé la prensa y la incliné un poquito hacia adelante, ¿okay? Para que el aceite caiga entero aquí. Vale, bueno, yo voy a parar un ratico el video, aquí esto va escurriéndose, ¿ok? Va saliendo el aceite, poquito a poco va a salir todo, y en lo que lo tenga, a echarle el aceite nuevo, ¿ok? Y vamos a cambiarle las junticas que tienen aquí, que las trajo en el kit, las vamos a poner también. Tiene aquí, trae varias cositas, entre las que trajo las gomitas que van aquí en los tapones, ¿okay? Del aceite de la cola. Bueno, entonces paro la grabación y ahora cuando vayamos a echarle el aceite les grabo de nuevo. Vale, aquí me preparé, no tengo la bomba grande, ¿okay? Me preparé la que tengo en la camioneta siempre, ¿ok? Esta pequeñita, vamos a solucionar con esta. Vale, lo primero que voy a hacer, ya puse la cola en derecha, ¿ok? Vamos a sacarle las gomitas viejas, ¿ok? Las junticas viejas de los tapones, para meterle después las nuevas, ¿ok? Y bueno, voy a meter, esta es más lenta, ¿ok? Pero bueno, igual funciona. Vale, meto ahí y le empiezo a dar. Ahí vemos el aceite cómo va. Ahí llegó y va, bueno, voy entrando. Yo le voy a dar hasta que nos salga por aquí, pues por el nivel, por el de arriba, que es cuando está lleno. Cuando nos sale por ahí, tenemos completo el aceite de la cola. Así yo le sigo dando. Este entra mucho más lento, claro, que una bomba profesional, de estas que yo uso a veces en los videos. No la tengo aquí ahorita. Estoy haciendo otro trabajo en un varadero y la tengo allá. Voy metiendo las gomitas en los tapones. ¿Okay? Las gomitas en los taponcitos, porque en lo que llegue el aceite arriba, ¿okay? Tengo que meter el de arriba, para que después me deje meter el de abajo sin que se me bote aceite, o por lo menos que no se me bote tanto aceite. Vale, ahí lo tenemos, ahí botó. Metemos aquí el taponcito, ¿ok? Inmediatamente cortamos y meto el de aquí abajo. Esto tiene que ser rápido, ¿ok? Sacando el pico de la aceitera, metiendo el tapón. Vale. Bueno, vamos a apretar entonces los tornillos. Vale. Ajustamos. Ajustamos.
limpiamos un poco todo esto. ¿Ves? Y vamos a darle con el centro punto a cerrar, al contrario ahora. ¿Okay? Bueno, lo tenemos bien cerradito, limpiamos bien. Vale, lo tenemos. Déjame sacar esto de aquí, que lo había amarrado con una T-Wrap. Y bueno, tenemos esto listo. ¿Okay? Yo ahora, esto está listo de montar. Vale, yo ahora lo que voy a montar es este tubito, ¿ok? Que vaya en el housing. Vamos a trabajar ya ahora de este lado. Como les digo, esto está listo de montarlo. Vamos a preparar ahora aquella parte. Voy a cambiar este tubo, ¿ok? Lo voy a sacar el viejo que está allí y lo voy a meter en esta posición, ¿ok? Con el anillo hacia arriba, ¿ok? Este es el espaciador de unión. Aquí adentro es pura goma, ¿ok? De unión de la bomba de agua al tubo que nos sube el agua hacia el motor, ¿ok? Bueno, entonces voy a preparar, le voy a cuadrar la cámara por allá y vamos a meter esta pieza, ¿ok? Para dejar todo ya eso preparado, entonces desmontar la cola nada más y voy a bajar el trim al motor y voy a trabajar en la tapa del termostato, porque tengo el termostato aquí también, ¿ok? Tengo el termostato, ¿ok? Que se lo tengo que poner y tengo los dos tornillos pegados que no salen. Tengo que calentar un poco, tengo que desarmar una parte del motor, del sistema eléctrico y poder calentar para sacar los tornillos para poder cambiar el termostato. Entonces, bueno, cuadro la cámara por allá y seguimos. Vale, ok, previamente, ok, ya le eché grasita a los dos lados del tubo de unión, ok, de la bomba y el tubo de agua. Voy a sacar el viejo, previamente ya limpié aquí, ok, con un cepillito de alambre todo esto. Voy a sacar el viejo, vale, aquí lo tenemos. Voy a meter el nuevo. Tiene que entrar perfectamente en el tubo y hasta arriba, ok, ahí lo tenemos. De todos modos, si no llegara hasta arriba, cuando la bomba le entre aquí y apretemos, lo termina de meter completo. Ok, entonces aquí tenemos dos cosas, el tubo del agua y la varilla, ok, aquí tenemos la varilla también. Ya le voy a echar su grasa y así lo tenemos listo todo por aquí cuando vaya a montar la cola, ok. Esto es para que no se pegue la varilla de la espaciadora ya de unión contra la varilla de la cola. Tenemos eso. Bueno, entonces voy a bajar el motor. Lo voy a dejar por ahí. Voy a sacarle la tapa. Ten mucho cuidado. Y vale, ahora les voy a cuadrar la cámara mejor porque voy a trabajar aquí. Tengo que quitar varias cosas, ¿ok? Varios complementos eléctricos, plásticos, todo lo que sea, porque tengo que sacar esta tapa del termostato para cambiarlo y los tornillos están pegados, están duros, no salen. Hay que calentar. Entonces voy a preparar todo para solucionar esto. Y seguimos, ahora le cuadro la cámara. Vale, vamos a empezar con un dadito 10, vamos a sacar los 4 tornillitos que nos sujetan esta tapa. La tapa superior que nos tapa el volante o el plato del motor. Sacamos los 4 tornillitos, los tengo aquí en la mano, sacamos la tapa, pongo los tornillitos aquí mismo. Una vez que quitemos la tapa,
Vamos a sacar este sensor. El ladito 8. Le sacamos los dos tornillitos. Tengo que retirar todo lo que se pueda dañar. Ok. Aquí le vamos a picar esto, este T-Rap, ya después le pondré otro. Ponemos los tornillitos por aquí y ya el sensor lo apartamos. Ya tenemos uno menos. Vamos a apartar los cables del rectificador de corriente. Ok. Le sacamos este no hace falta. Okay, vamos a sacar estas mangueras, son de gasolina, ok, estas dos, tengo que sacarlas y tengo que ver bien bien cómo tapar eso. Vale, la hacemos girar en su propio eje y la sacamos. Vale, ya ahorita me la retiro bien, picamos la otra. Giramos, sacamos. Bueno, ok, yo voy a poner bien lejos estas mangueras. Ahora, vamos a empezar por allí. Vamos a sacar este enchufe de la bomba eléctrica de gasolina para poder sacar yo esta manguera para este lado. Alejarlo todo de la gasolina, lo más que pueda. Vale, la voy a meter para este lado. Vale, ok. Igualmente apartamos. Y esta también la quitamos. Bien lejos de la candela que voy a echar yo ahorita. Vale, entonces aquí tenemos el sensor de presión de aceite en el bloque. Le saco el cable, lo aparto y lo voy a sacar. Déjenme, voy a buscar el dado para eso y le sigo grabando. Vale, aquí tengo el dado. Vale, el dado es un 1 y un 16, ¿ok? Metemos y aflojamos. Sensor de presión de aceite lo sacamos. No queremos que se nos dañe nada ahí. Vale, todavía está un poco duro. Vale, saco el sensor de presión de aceite con mucho cuidadito. Apartamos la basurita que le está saliendo de una vez, tapo y soplo. Vale, aquí lo tenemos, ok. Ahora después le echo teflón y lo montamos. Bueno, entonces ahora voy a preparar. Aquí tengo la manguera ya a calentar. Okay. Voy a tapar la correa de distribución, cadena de tiempo. Voy a tapar aquí estos picos de gasolina. Tengo unos trapos aquí. Bien mojados. Bien mojados. El primero que le voy a poner es aquí a la correa, abajo. Están bien mojados, ok. Echando agua totalmente. Vale, protejo aquí un poco la bobina de carga también. Ok. Parece que la bobina de carga está aquí abajo. Y es de un material que la candela la puede afectar, puede hacer daño. Vale, trancamos. Yo voy a calentar aquí con el otro trapo. Vale, con el otro trapo tapo los picos estos de gasolina. Vale. Y estos para acá también. Vale, de esta manera me puedo defender, ok. Yo voy a empezar a calentar y voy a sacar esos tornillos, pues ahorita mismo no se mueven, están durísimos, tiesos, ¿vale? Voy a empezar, pues. Abrimos aquí la bombonita, abrimos aquí. Hay mucha brisa.
puedo pegar tanto. Así que hay mucha brisa también. Vale, voy a tratar de darle, aflojar, apretar, aflojar. Vale, así le voy a ir dando, ¿ok? La única manera de irlo sacando, ¿ok? Claro, sanamente, que salga entero. Vale, aquí vengo con este. Vale, lo dejamos ahí. Estos son bien largos. Voy ahora a calentar el otro. Esa es la juntica que se está... Vale, voy a intentarlo a ver si hay suerte. Este está duro todavía. No vamos a arriesgarnos, vamos a seguir calentando. Todo depende de la brisa también. Si nos pega brisa se me apaga el soplete. Vale, voy a probar ahí. Vamos a ver. Empezó a mover. No hay que dejarlo que se enfríe. Claro, sacándolo, aprieto de nuevo y cuando voy aflojando le doy por lo menos 3 milímetros más hacia aflojar cada vez, ¿ok? No lo esfuerzo mucho. Vale, ahí lo tengo ya.
lo hago con esta herramienta pequeña porque si le meten la grande no tienen el control de la medida del... Se quiere trancar otra vez. No tienen el control de la medida de la presión que le están metiendo. Vale, voy a calentar otro poquito mejor. Está poniendo duro ahí. Esta es la única manera de sacarlo porque si de lo contrario se parte. Y es peor porque hay que extraerlos de ahí, hay que sacarlos de como sea. Vale. Pruebo de nuevo. Vale. Lo sacamos. Ahí está bien caliente. Los trapitos los dejamos ahí donde están. Vale. Vale. Ok. Llegamos al termostato, que era lo que queríamos. Ahora vamos a sacarlo. Vale, aquí lo vemos cómo está. Sí, como están los tornillos pegados de 3-4 años, claro, el termostato también está igual. Vale, este termostato no estaba trabajando bien. Si abría era de milagro, ¿ok? Vale, lo apartamos. Déjame revisar si el otro que traje es igual. Vale, vemos que sí, es el termostato. Este es de 65 grados, ¿ok? El que manda este motor. Y lo tenemos, ¿ok? Bueno, entonces, yo ahora voy a aprovechar que lo tenemos así, ok, desarmado. Voy a dejar los trapos ahí que están fritos, ok, están mojados todavía, están empapados, ok. Los voy a dejar para que la temperatura que tenemos aquí se disuelva sola allí, no nos dañe más nada, ok. Todo lo demás está bien, todo esto está frío, todo que nos quedó bien. Ahora antes de nada, antes de meterlo, todo lo que saqué, voy a meterle la manguera por la parte de abajo al tubo del agua para que bote todo lo que vaya a botar por aquí, ¿entiendes? Toda la sal, todo lo que quiera botar el motor, que lo bote antes de montar el termostato nuevo, ¿ok? Entonces voy a preparar todo para hacer eso. Vale, le metí la manguera, ¿ok? Por abajo, como siempre hago. Voy a abrir el agua ahora, ¿ok? Para que salga todo lo que vaya a salir de allí. Vale, le voy a poner la cámara aquí. Y vamos a ver entonces, yo voy a abrir el agua, pendiente de aquí, va a caer lo que vaya a caer y le dejé este trapito, se lo puse así para que cayera el agua hacia abajo. Esto es algo rápido, ¿ok? Vale, ahí voy. Vamos a abrir. Abro el agua, empieza a subir y ahí viene. ¿Ok? Aquí la tenemos. Aprovecho, limpio un poco. Abro de nuevo. Vale. Vale, ok, suficiente. Cerramos el agua. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Bueno, le voy a quitar ahora sí todos los trapos, ok, y vamos a armar de nuevo todo lo que tuve que sacar para poder calentar, y incluso vamos a meter el termostato de una vez también.
Vale, vamos a empezar con el sensor de presión de aceite, ¿ok? Ponemos el teflón, ¿ok? Y le doy al contrario del reloj, ya que yo voy a enroscar, necesito poner el teflón al contrario de las agujas del reloj, ¿ok? Coloco teflón, meto el sensor, ¿vale? Y lo apretamos de nuevo. Vale, apretamos el sensor. Metemos el cablecito del sensor de una vez, ¿ok? Ya salimos de él. Vale, vamos a conectar el rectificador de corriente, ¿ok? De una vez vamos a meter esta manguera de gasolina, la volvemos a meter por donde va, ¿ok? Metemos el enchufito de la bomba eléctrica de gasolina del envase, que se lo sacamos también, ¿ok? Metemos la manguera donde va, metemos su T-Rap de una vez, vale. Picamos el exceso del T-Rap. Por aquí tengo otra manguera, por aquí la metí, ahí como la veo, aquí está. Vale, tengo la otra manguera, vamos a poner por ahí, meto la manguera, meto el T-Rap, ok, pico. Vale, lo vamos teniendo ordenadito todo por aquí, vale, cómo va. Y vamos a meter el cable este que nos queda del sensor, mejor dicho, completo. Vale. El sensor va aquí, vamos a buscar sus dos tornillos. Vale, con un dadito 8 milímetros apretamos. Vale, apretamos eso. Le metemos su T-Rap, ¿ok? También, como lo tenía, ya no tenemos más nada suelto. Acomodamos esto otra vez, le metemos el T-Rap aquí a todos juntos como lo tenía antes. Ahí lo tenemos. Vale, una vez acomodado esto ya todo, ¿okay? Todo lo que tuve que sacar para montarlo, todo lo que tuve que sacar para poder calentar, ya lo tenemos, ¿ok? Las dos mangueras de gasolina, el enchufe, el sensor, vale, lo tenemos todo. Muy bien, vamos a... Bueno, grasita con el termostato, como siempre digo. Aquí le vamos a echar una vez grasita para cuando meta el tornillo entre lo necesario, ¿ok? Lo que tenga que entrar allá adentro. Vale, le echamos grasita al termostato también. Yo siempre lo hago. Daño no le hace. Vale, lo metemos. ¿Ok? Ponemos la juntica a la tapa. ¿Ok? Vemos que no le pasó nada, está enterita. Aquí se medio quemó un poquito. Esto es un voladito que va hacia afuera, no pasa nada. ¿Okay? Está completica, la reutilizamos. ¿Okay? Le echo grasa a
la juntica. Nada de silicón ni de pasta de junta, nada de esto. Ok. Y la metemos. Ok. Vale. Ponemos sus tornillos. Echarle grasita también. Entren con grasa. Que ya le eché igual ahí adentro. Ok. Y apretamos de una vez con el 10 milímetros. A la diferencia como entran ahora suave. Vale. Aprieto, 15 libras, ok. Vale, lo tenemos. Bueno, ahora sí tenemos todo de nuevo montado. Ok, original como va. Vale, montamos la tapa. La tapa del plato del tapacadena, pues. Ok, metemos los tornillitos, son 4. 10 milímetros. Cuatro tornillitos de 10 milímetros. Y nos apretamos. Ajustamos primero y después apretamos. Ajustamos cruzados, uno adelante, uno atrás. Me devuelvo para adelante ahora. Le damos a este de aquí atrás. Al ajusto de una vez, 15 libras. 15 libras para este. Igualmente para este. Y para este. Tenemos eso también. Muy bien, bueno, entonces hemos terminado de momento por aquí. Bueno, entonces ahora voy a cuadrar la cámara porque vamos a montar la cola, pues. Voy a cuadrarles todo, vamos a montar la cola de una vez. Bueno, vamos entonces a montar la pata, ¿ok? Ya sabemos que tenemos la varilla y el tubo del agua, ¿ok? Que tenemos que calzar. La varilla que entre aquí, tubo de agua aquí, ¿ok? Si en dado caso cuando subamos no nos termina de entrar la cola, la bajamos un poquito y movemos el eje, porque es que las estrías no han coincidido en el cigüeñal, ¿ok? Hay que estar pendiente de todo, ¿vale? Mete. Una vez que meta la cola ahí, estoy pendiente de este espárrago que entre, donde tiene que entrar en el tornillo, en el hueco, ¿vale? Estoy pendiente de la varilla. Ahí va calzando bien, vale, y la meto. Vale, meto la cola, le meto un tornillito. Ahí entró bien todo, la varilla, el tubo del agua, la estría en el cigüeñal, todo. Vale, ahí la tengo fija. Bueno, vamos a meterle rápidamente todos los tornillos. Le echamos grasita en los huecos donde van los tornillos. Ahora después le saco este y le echo al espárrago. Okay. Y aquí donde va el tornillo del ángulo también. Grasa. Okay. Vale, vamos para adentro.
es que estemos seguros de que nos cayó el eje arriba, la varilla y el tubo del agua y la cola entra, pues. ¿Sí? Si no, no entrara, no llegara hasta arriba. Si de repente no nos llega hasta arriba, bajamos un poquito y movemos el eje unos centímetros, como les dije, y lo volvemos a intentar. Pero a veces la estría del cigüeñal no calza y la tranca y no la deja subir. No hay que forzar nada, tiene que calzar derechito. Vale, ok. Saco este tornillo y le echo su grasita también. Echamos su grasa y lo metemos. Vale, voy a ajustar ahora con la llave los 4 tornillos, empezando por el medio. Empieza a subir y pegue. ¿Sí? Voy a de este lado. Vale, pegó. Pegó. Vale, los ajustamos y vamos a meterle aquí atrás. Vale, metemos la bandera con la tuerca. Y aquí atrás. Vale, cuidadito 5 octavos. En este momento voy a aprovechar de ponerle el ánodo nuevo, el ánodo de timón nuevo. Ahí lo tengo, ya se lo voy a montar. Vale, apretamos aquí de una vez. Bien apretadito. Y apretamos. En medio. Adelante y adelante. Vale, la tenemos fija ya. Vamos a meter abajo el ánodo. Aquí lo tengo nuevo. Vamos a echarle un poquito de grasita aquí para que no se despegue el tornillo en un futuro. Echamos el tornillo. Vale. Metemos el tornillo. Metemos el ánodo. Vale, el ánodo lo vamos a poner exactamente derechito, ¿ok? Derechito con la línea del medio del motor todo el tiempo. Esa es la referencia que voy a tomar. Aquí también tenemos un hueco donde podemos verlo. Bueno, lo ponemos ahí en todo el medio. Y ahí es donde lo ajustamos. Y lo apretamos, pues claro. Una vez que lo medio ajuste, lo pongo donde yo quiero que me quede, en el medio derechito. Vale. Y aprieto. Viendo de que no se me mueva, claro. Vale, aprieto duro. Vale, tenemos listo eso. Bueno, entonces ahora voy a aprovechar de una vez y voy a poner el ánodo de allá abajo. El dueño, de todos modos, después se lo quitará. Son 2 tornillos que va a quitar. Va a limpiar todo eso y se lo vuelve a poner. Pero ahorita se lo voy a poner para que ustedes vean dónde va. Listo, bueno, este es el ánodo. Vamos a montarlo. Voy a sacar de allá abajo. Este tiene un ladito 10. Un ladito 10 lo sacamos. Va aquí debajo del todo del trim. Vale, aflojo un tornillo. Aflojo el otro tornillo. Va poco a poco aflojando. Vale, saco este tornillo. Y saco este otro.
Este es el anodo viejo. Estamos. Tenemos una guaya que nos hace tierra, masa, hacia el otro anodo nuevo. Déjame ver dónde va. Tiene unos huecos, unos están más afuera que otros. Estos van en los que están más adentro. Entonces me ubico los que están más adentro, son estos. ¿Ok? Y vamos a echar un poquito de grasa. Vale. Echamos grasa aquí al ánodo, donde van a entrar los tornillos. ¿Ok? Metemos cable hacia acá adelante y metemos en el hueco del tornillo. Vale. Echamos grasa en este lado también. Vale. Metemos el tornillito. Con toda su grasa ahí. Entre lubricante. Vale. Ahora apretamos los tornillitos. Ahorita mismo voy a bajar el trim y voy a meterle las orejeras al motor y voy a encenderlo a ver cómo nos quedó. Vale, ajusto ese y aprieto este de una vez, ¿ok? Bien apretado y apretamos este. Vale, listo el cambio de ánodos por ahora. Son los ánodos superficiales lo que le estoy cambiando, el del trim y el de aquí de la cola, el del timón. Bueno, hoy entonces vamos a bajar el trim. Ya le hemos hecho todo el trabajo. Ahora vamos a probarlo. Yo después le voy a montar esto. Después le montaré sus aletas que las tenía. Esto no tiene nada, son mete 4 tornillos ahí apretados. Okay, ya después lo haré yo fuera del video. Ahora vamos a bajarlo, vamos a encenderlo y vamos a probarlo para que nos haya quedado bien. Ahora lo dejo hasta ahí porque para que no pegue de remolque. Le cuadro la cámara y seguimos. Bueno, vamos a encenderlo. Yo ahorita lo encendí ya, ¿ok? Y lo estuve revisando que no tuviera botes por aquí de agua ni por aquí de gasolina, de lo que dejó de lo que toqué yo para poder llegar y calentar aquí. No tiene nada. Lo revisé, voy a encenderlo, ¿ok? Para compartirlo con ustedes. Voy a meterle los cambios, ¿ok? Lo voy a acelerar en neutro. Y bueno, después lo apagaré. Vamos a ver cómo el impeller manda su cerrito. Vale, voy. Abrimos el agua primero. Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera hemos llegado al final de esta reparación. Les recuerdo que hay 2 videos de una reparación grande que le hice a este motor del giro, que lo tenía trancado, lo desarmé completo, todo en pedacitos.
Están dos partes, dos videos distintos de dos partes, pues, un video de dos partes. Se llama Eje de Giro Trancado. Son los últimos videos que he puesto en el canal. También hay uno de la dirección de este mismo barco, esta misma lancha, con este mismo motor. Y ahora está este de, bueno, le estoy haciendo el cambio de impeller, de ánodo, aceite cola y bueno, para que sepa que hay varios videos relacionados con este motor y con esta lancha en el canal. Bueno, espero que les sirva, les sea de utilidad el video, les guste, les den like a los videos y bueno, suscribirse al canal. Okay, yo siempre estoy a la hora. Vale, gracias. Hasta luego.